Yo creo que el terrorismo en el mundo uno puede hacer varias clasificaciones para entrar a un fenómeno muy complejo. Hay un terrorismo nacional, por ejemplo, el que aplican determinados grupos en un determinado territorio o contra un determinado territorio. Es el caso del IRA, que golpean en Gran Bretaña porque pretende la independencia de Irlanda. Como pueden ser los vascos, que golpean básicamente en España porque pretende la autonomía vasca. Después está el fenómeno del terrorismo internacional, o sea, un grupo que golpea en otras geografías para conseguir determinados objetivos. Por ejemplo, lograr presencia internacional en los medios, lograr o hacer chantaje obteniendo determinados objetivos. Por ejemplo, que determinado Estado cambie de política, que determinado Estado deje en libertad a otros terroristas prisioneros. Por ejemplo, ha sido el caso de todos los golpes terroristas en Europa. ¿Cuál era el objetivo? Que algunos estados europeos cambien su política respecto de otros estados vinculados al terrorismo, o que esos estados europeos liberen a algunos terroristas detenidos o algunos presos políticos detenidos. Caso típico, por ejemplo, lo que han sido las difíciles y complejas relaciones entre el terrorismo y el gobierno francés. Otros objetivos del terrorismo es presentar una causa a nivel internacional. Por ejemplo, cuando algunos terrorismos vinculados a naciones que pretenden ser estados y ser independientes, y entonces a través de la opinión pública lo que están haciendo es reclamar apoyo para su planteo. Esto tiene que ver con todo el sinnúmero de nacionalidades que en el mundo luchan por ser estado, desde los kurdos hasta los tigres de lo que fue en su momento Ceilán y Sri Lanka. De manera que esto es muy complejo. Ahora, hay una geografía en donde tradicionalmente, de los 70 en adelante, está muy ligada al terrorismo, que es toda la zona del Medio Oriente, en donde hay grupos terroristas vinculados a lo que fue, digamos, el movimiento palestino, pero dentro del movimiento palestino tenemos que aclarar que hay grupos y hay grupos. Hay algunos que apelaron a la violencia, otros que no, otros que apelaron más a la violencia, otros apelaron menos. Hoy la OLP no practica el terrorismo, de hecho está negociando con el Estado de Israel. Otros grupos sí. Hubo estados que financiaban a grupos terroristas, y lo peor, hubo estados terroristas porque utilizaban el terrorismo dentro de su manejo de la política exterior. Si hay algo que llama la atención de los dos atentados, el de la AMI y la embajada, es que en la Argentina se ignora lo que pasó después de la bomba. No me estoy refiriendo al descubrimiento solamente de los autores del crimen, sino a quién los terroristas, si enviaron el correspondiente mensaje. Porque, vamos a dar un ejemplo, un grupo terrorista golpea en un país europeo, lo que ocurrió generalmente es que por canales diplomáticos, ad hoc, a través de contactos, o sea, en todo ese mundo de la política mundial, envían mensajes, bueno, nosotros hemos hecho esto porque queremos armas, hemos hecho esto porque queremos que las Naciones Unidas se contemple esta resolución, hemos hecho esto porque queremos dinero, o hemos hecho esto porque queremos que liberen a determinados prisioneros que son aliados o amigos. Lo que uno nunca tuvo en claro en estos dos atentados en la Argentina es si ha habido alguna de estas cosas, porque esto estaría marcando una pista. Yo que sepa, y la opinión pública me parece que tampoco, esto no lo tienen claro. Si después de los atentados hubo alguien que vino a utilizar políticamente el atentado, porque en ese caso estamos en una categoría. La otra cosa que puede ser es que sea una respuesta a un mecanismo de violencia vinculado a una geografía que puede ser el Medio Oriente, sin duda, en la medida que la OLP reconoció al Estado de Israel, en la medida que se va encaminando un proceso de paz, en la medida que Jordania acaba de hecho de firmar un tratado de paz, por más que no es tratado específicamente de paz, y en la medida que Israel a través de Estados Unidos está negociando con Siria, hay una serie de grupos en la región que cuestionan estas negociaciones y obviamente tratan de sabotearlas. De manera que también uno puede presuponer que estos grupos, su único objetivo es contestar las negociaciones, sembrar el caos, amenazar y lograr un efecto internacional a través de lo que las imágenes de las pantallas transmitieron. Pero llama la atención que acá nadie se ha hecho pública y oficialmente responsable de esto. Porque yo nunca he visto ninguna constancia que diga tal grupo se hizo cargo del atentado.
Esto siempre pareció bastante confuso. Incluso alguien acusó a Hezbollah, después alguien de Hezbollah desmintió. No está bien clara la presentación de este tema. En la zona del Medio Oriente o en el mundo de religión islámica, había allí un lote de países que siempre estaban en un ranking de sospechosos. En su momento el que encabezó este ranking fue Libia, que aparentemente tenía allí campos de adiestramientos, y el propio Gaddafi hasta públicamente en un momento dado él amenazaba con el terrorismo. Pero fue golpeado duramente en los años 80 como respuesta a atentados que él apoyó, y a partir de allí adoptó un bajo perfil, y hoy en general nadie habla de terrorismo libio. Después se habló de Siria, después se habló de Irán, después en algún momento alguien habló de Irak, no tanto a nivel global, sino básicamente siempre a nivel del Medio Oriente. Lo que llama la atención de este atentado es que obviamente está pegando en una geografía muy lejana a los principales protagonistas del conflicto, que son los países de la región, los europeos por sus intereses y los norteamericanos. El razonamiento que uno hace, bueno, acá hay una colectividad judía muy importante, y eso un poco explica. Pero yo no me animaría a decir hasta que haya pruebas que esto sea fruto de una decisión de un Estado, en este caso de Irán. Porque además lo que tenemos que tener presente, Pousada, es que Irán, si bien formalmente es un Estado, que tiene un presidente y un gobierno, dentro de él hay una puja muy fuerte en el gobierno, y esta puja tiene que ver con la sucesión del Ayatolá Khomeini. Nadie en Irán tiene todo el poder. Incluso cuando él vivía, debajo de él ya había peleas por su sucesión. Muerto él, esto se agravó, de manera que es muy difícil discernir y decir es Irán, porque haciendo un análisis más fino uno tiene que llegar a una conclusión. En Irán, repito, hay múltiples facciones que se pelean por el poder, y el presidente, que se llama Rafsanjani, en general es un hombre que trata de salir del khomeinismo y presentarlo a Irán como un país normal, entre comillas, pero adentro tiene una serie de oposiciones. Fíjese que hace poco hubo un atentado en la Meca, y también hubo un atentado en Irán, de manera que las facciones que están allí, entre ellas también usan la violencia. Y además, ¿por qué yo no termino de jugar esa ficha? Porque si se habló de la Hezbollah básicamente opera en el Líbano. Y el Líbano es un país que desafortunadamente para los libaneses, el sur de su territorio virtualmente está en manos de fuerzas pro-israelíes, que tienen allí una especie de colchón para protegerse, y todo el resto del territorio es virtualmente un protectorado de Siria. Entonces algunos con buen criterio han dicho, bueno, si la bomba salió del Líbano, no solamente Irán debía saber, hay otros países que también podían saber qué es lo que allí pasó. De manera que hasta que no haya una prueba, yo no me animaría a decir es Irán. Usted acaba de señalar... No lo descarto, pero hasta que no haya una prueba, y aún así yo me preguntaría, veamos y aclaremos, Irán de allí puede haber salido, pero es un Estado que reúne estas condiciones. Virtualmente es un conjunto de facciones, y no hay un poder que anude en un vértice todas las estructuras políticas, diplomáticas, etcétera, etcétera. Y es una virtual tierra de nadie. Y Siria tiene allá una gran influencia política y una gran influencia militar en todo el territorio de Siria, del Líbano. De manera que algunos sostienen que Siria por lo menos debió haber conocido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por una cuestión de esas de la política internacional, en estos momentos hay una negociación muy compleja entre Estados Unidos, Israel y Siria, y seguramente hay muchos interesados en no involucrar a Siria. Forma parte de muchos de los temas que están pendientes. Por ejemplo, yo recuerdo que acá un matutino sacó el currículum del embajador de Irán acá,
y después se dijo que eso no era cierto. Porque si ese currículum era cierto, uno se pregunta cómo el gobierno no recibió a través de sus mecanismos o no pidió una información detallada acerca de lo que este hombre había hecho en otro destino que era España. Después el gobierno español salió a decir que nada de eso era cierto. Pero también es cierto que hay juegos muy sofisticados, porque el señor Alcázar opera en la región y operó en España. El hermano del presidente de Siria ha estado mucho tiempo viviendo en España, porque están peleados los dos hermanos Assad, y si bien creo que formalmente es viceprimer ministro, de hecho vive fuera del país. Además, también en Siria hay una lucha por la sucesión. Se acaba de morir el Delfín, que era el hijo de Assad, ahora están impulsándolo a otro hijo, y allí también pasan cosas bastante raras. El problema de todos estos territorios, de estos países, repito, es muy difícil decir que alguien ejerza todo el poder. De manera que hay que ser, yo creo, muy cuidadoso. También se habla de Irán, en la medida que es sabido que Irán financia o ayuda a determinados grupos que se adiestran en un país que aparentemente se ha convertido en una especie de campo que facilita todo esto, que es Sudán, ¿no es cierto? Que tiene una relación bastante compleja, por ejemplo, con un país como Egipto, porque el terrorismo también ha golpeado fuertemente a muchos países árabes como Egipto. Murió el presidente Sadat. Y Egipto ha tenido una gran afectación en el ingreso de divisas por turismo, porque permanentemente el terrorismo musulmán golpea sobre el turismo. De manera que no se puede esto tomar así a la ligera y decir blanco o negro, rápidamente asignar culpables, porque es un proceso que tiene múltiples facetas. Yo creo que es un golpe también al gobierno desde el punto de vista fáctico, porque el gobierno se ve afectado. Todo gobierno que sufre un atentado terrorista se ve afectado. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, muchos analistas sostienen que realmente puede ser un golpe al gobierno en función de los compromisos electorales o algunos discursos de campaña del presidente Menem. Yo creo que algo de esto también hay, pero no le asigno tanta importancia como algunos se la asignan. Es cierto que el presidente Menem en su momento se solidarizó con Libia, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando Libia fue golpeada justamente por ser terrorista, él era candidato. De manera que yo, si usted me dice una ponderación, yo no le pondría la misma que algunos observadores le han puesto, que le asignan prácticamente más del 50% del objetivo o de lo que está detrás de esto, de golpearle al gobierno, saldar cuentas. Tampoco se trata de modificar la política exterior, porque ese es el objetivo del terrorismo, justamente asustar, y en segundo lugar que todos de alguna u otra forma se allanen a las demandas terroristas. Yo creo que acá no se puede ceder, no se puede cambiar, lo que sí hay que incrementar todas las medidas de seguridad, no sobreactuar. Yo creo que la Argentina ha cometido errores en querer tener una presencia simbólica activa, tratar de mediar entre las partes. Ese tipo de cosas me parece negativo. Yo creo que la Argentina en ese conflicto tiene muy poco que ver y no tiene ningún sentido estar en primera fila, como tampoco tiene sentido estar en primera fila en Haití. Me parece que estos son errores de política exterior, porque un país débil y de escasos recursos de poder no se puede dar esos lujos, porque después vienen las respuestas y no tiene con qué responder a la respuesta. En estos casos conviene estar lejos. No es que uno no se comprometa, sino que no tiene la capacidad. Hoy el embajador argentino está preocupado, tiene miedo. El embajador francés o el diplomático que está a cargo de los negocios en Haití o el americano no tiene el mismo miedo que el argentino, porque el argentino es más vulnerable en Haití. Y acá esto refleja que hay una estructura de poder distinta. Quien quiere los fines quiere los medios. Si yo me pongo abiertamente y muy expuesto, tengo que tener los medios, como dirían los chicos, para bancarme estas posiciones. Y yo creo que no tiene ningún sentido asumir estos protagonismos. Me parece que hay que tener una política más normal, menos sobreactuada, y esto va a tener varias ventajas. Entre otras, no estar en las miras, o sea, no estar en la lente.
Con insistencia en los últimos tiempos, los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros han venido señalando, advirtiendo que podría existir algún punto de conexión entre el terrorismo, el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. El terrorismo y el narcotráfico y los traficantes de armas ilegales siempre tienen un objetivo: que haya territorios liberados, que no haya soberanía estatal controlándolos, que haya fronteras permeables. En suma, muchas veces han aparecido juntos. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo del terrorista es poder tener santuarios, el objetivo del narcotraficante también es tener santuarios, de manera que hay. Y en segundo lugar, muchas veces los grupos terroristas se financian a través de los narcotraficantes o de las actividades de narcotráfico. Porque cuando hubo Guerra Fría, muchos de estos grupos recibieron más o menos, por ejemplo, apoyo de la Unión Soviética, que los financiaba. Y los financiaba porque además también los controlaba. Por eso se decía que la Unión Soviética manipulaba el terrorismo internacional a través de algunos de sus mecanismos. Pero lo cierto es que sin Guerra Fría, Rusia no está financiando el terrorismo. Consecuentemente, muchos grupos terroristas tienen que autofinanciarse. De manera que tienen que buscar financiamiento y el narcotráfico es uno de ellos. El tráfico de armas también. También es cierto que a veces los propios narcotraficantes hacen actos terroristas, que es la historia dramática de Colombia y en menor medida de Perú, porque los narcotraficantes de hecho tienen una guerra contra el Estado, de manera que en esta guerra, entre los carteles entre sí, por ejemplo Medellín y Cali, y entre estos con el gobierno, muchas veces los mensajes que se han mandado, bueno, esto es en respuesta de tal cosa, o queremos que el gobierno disminuya esta política, o queremos que el gobierno no haga esto, o queremos que el gobierno no haga lo otro. También fue el objetivo, por ejemplo, del terrorismo negro en Europa, en Italia, en la década pasada. Así que todo yo diría, en algún lugar de los submundos hay vasos comunicantes. Yo desafortunadamente creo que sí, porque mi visión del mundo se la resumiría de la siguiente forma. Cuando terminó la Guerra Fría y después de la Guerra del Golfo, uno creyó que entrábamos en una fase, lo que se dio a llamar el nuevo orden, que a través de Naciones Unidas, el derecho, un involucramiento activo de Estados Unidos, Europa, Unión Soviética con Gorbachev, Japón mismo, el mundo podía ordenarse y preocuparse por los temas centrales, las Naciones Unidas iban a funcionar mejor porque ya no existía el veto y las competencias internas. Pero me parece que este mundo se fue, porque, bueno, Rusia no es igual a la Unión Soviética, ya Rusia no se define como un país occidental, Estados Unidos no está interesado en involucrarse activamente en el mundo, prueba los Balcanes, las Naciones Unidas tienen problemas estructurales. Entonces yo creo que un poco lo que se está imponiendo en los países desarrollados, que no lo dicen sus clases dirigentes, es la idea que en el mundo en que vivimos va a haber geografías, donde va a haber mercado, democracia, calidad de vida, medio ambiente, en última instancia paz y seguridad. Y en otras grandísimas geografías no va a haber mercado, no va a haber democracia, habrá dictaduras, habrá guerras civiles, habrá narcotráfico, habrá caos y habrá pobreza, habrá hambrunas. El mundo de Ruanda. Ahora, entre el primero y este primer y segundo mundo hay elementos de conexión. Por ejemplo, los países que viven cerca de los ricos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los países ricos? Evitar las migraciones. Es el caso del NAFTA, problema de Estados Unidos. Es el caso de Haití, problema de Estados Unidos. Es el caso de Francia, ayudando a Marruecos para evitar las migraciones colectivas. También los países desarrollados se preocupan por otros problemas, por ejemplo, que en estos países no haya grandes productores de armamentos nucleares, misiles, porque esto los afectaría. Y hay otros rubros en donde también este submundo puede golpear para hacerse notar, para presentar sus reclamos. Ese es el terrorismo. Y también hay capilaridad entre estos dos mundos con el narcotráfico. De manera que yo le diría que en este mundo, en la medida que una gran cantidad de geografías y de países esté prácticamente condenada a esta situación, muchos grupos allí van a tratar de hacerse notar y maximizar su poder y plantear sus reclamos a través del terrorismo. Yo esto no lo excluyo. Y además,
en un mundo donde cada vez hay más naciones que quieren ser independientes, que pretenden ser estados, y donde hay más conflictos tribales, es probable que algunos de estos grupos también presenten sus reclamos y operen a través de la utilización del arma terrorista. Por eso es que yo creo que es probable que el fenómeno se amplíe y deje de ser un fenómeno exclusivamente vinculado o básicamente vinculado a la cuestión del problema del Medio Oriente. No puedo terminar sin hacer la consulta obvia. ¿Dónde cree usted que se va a situar la Argentina? Un país multifacético, con distintas etnias, distintas religiones, distintas nacionalidades, es decir, todo. ¿En cuál de estas dos esferas? ¿En dónde va a quedar? Mire, yo creo que si la Argentina económicamente le va bien, como es un país que se llama una economía emergente, suscita interés y preocupación en los países desarrollados, o sea que tienden a incluirla, a sumarla. Y en segundo lugar, yo estoy convencido que si el Mercosur, particularmente la relación con Brasil, prospera, acá hay una masa crítica, hay un mercado realmente de dimensiones significativas que le va a permitir a ambos países no quedar afuera, digamos, no quedar del lado de la barbarie y poder apostar a participar de ese mundo de democracia, de mercado, de calidad de vida. Ahora repito, creo que para esto es fundamental el Mercosur. Hace falta una masa crítica muy importante para caer en la mira de los importantes. Por eso que la relación con Brasil y el Mercosur para mí es vital. El mundo que viene es difícil, ¿no? El mundo es difícil, por eso que hay algunos que extrañan el mundo que se fue, porque el mundo que se fue había una amenaza nuclear, que felizmente nunca se concretó, pero era un mundo predecible, porque se sabía cuáles eran las reglas. Y cuando ese mundo se fue, es un mundo bastante incierto. Ahora yo le diría que es el mundo de siempre. Tal vez el mundo estable es el mundo que vimos del 47 al 89, pero la historia es de incertidumbre. Fukuyama dijo que la historia se terminaba. Yo creo que en realidad la historia vuelve. La sensación de un mundo inestable es la que nos quedó a quienes estuvimos trabajando sobre la producción de esta entrega. En consecuencia, resolvimos en edición abierta tratar de profundizar sobre los nuevos conflictos con que deberá enfrentarse nuestra sociedad. Y esta, por supuesto, será la entrega que vamos a llevarle hasta su pantalla dentro de 7 días, cuando volvamos a reencontrarnos con edición abierta. Muchas gracias.